Ya. Con respecto a los 10 cuernos de las cuatro bestias de Daniel, bueno, como cumplimiento futuro, tiene que ver con, como usted bien dijo, podrían ser instituciones, o como yo dije, podrían ser naciones del que habla Daniel. Pastor, pero históricamente, pastor, históricamente, o sea, como Daniel tiene un cumplimiento histórico y un cumplimiento profético, en cuanto al histórico, históricamente, ¿quiénes fueron aquellos 10 cuernos, pastor? Históricamente, ¿quiénes fueron aquellos 10 cuernos? O 10, o también los dedos de los pies, que dice que son de la estatua de Nabucodonosor, que son 10 también. Históricamente, ¿quiénes fueron, pastor? Eso nomás. Eh, Este, el 10 es un número simbólico, no es preciso, sino simbólico. Quiere decir que va a haber un grupo de personas o un grupo de gobernadores que acompañan. Y entonces a ese gobierno. Eh, pero ya apuntando al anticristo, entonces son los países del mundo, de hecho, ya están involucrados en ese gobierno del anticristo, porque es su tiempo del anticristo de gobernar sobre todo el mundo. Pero a la vez también son instituciones que favorecen ese gobierno, porque recuerda que se hace más poderoso un gobierno cuando las instituciones lo respaldan. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial de la Salud. ¿Ves? Entonces, cuando apoyan a un país, ese país se hace más fuerte, más poderoso. Y ahí también entonces el anticristo no solo va a tener los países bajo su gobierno, sino las instituciones internacionales van a favorecer a su gobierno, porque es su tiempo, como que el Señor permite que él pueda tener ese poder político en todo el planeta Tierra, ¿no? Es lo que puede dar aproximaciones, pero no, ¿cómo se llaman? No hay una opinión concertada, unida, hablando del anticristo, de que ya se puede decir son tales países o tales instituciones. Entre los escritores que hablan de escatología, profecía, no hay una opinión unánime. Entonces, eh, sí, sí, pero se presentan buenas aproximaciones que puede ser. Así, mi estimado. Hoy estamos estudiando entonces el libro, el capítulo 9 de Daniel. Hoy vamos a ver solamente el texto y el libro que estamos usando de Gilberto. Ahí tiene bastante material sobre este capítulo. Pero este capítulo se presta para dos temas prácticos, o sea, ya la aplicación práctica de este capítulo se presta para dos temas, dos sermones, dos lecciones. Es uno sobre el intercesor, o sea, las cualidades del intercesor, ahí está la oración. Y el otro es ya propiamente las eh, cosas particulares que habla sobre las 70 semanas. Esa es la profecía, es decir, en breves espacio, es decir, unos cuantos versículos, pero está incluido bastante tiempo en esa descripción de las 70 semanas. De tal manera que nosotros también somos partícipes, como iglesia somos partícipes de esa profecía, pero no se menciona aquí iglesia, sino está hablando de Israel. Pero la iglesia también está en el escenario, pero como
el caso este que Daniel está tratando muy particularmente lo que es Israel. Israel ahora en el trato de Dios, ¿no? Desde que se formó, él hizo un pacto con Israel, de ahí a ellos les dio la palabra. Israel lo usa para cumplir sus propósitos eternos, pero fallaron a Dios. Entonces, por eso es que ahí está mm, como una suspensión, paréntesis, dicen los escritores, como hay un paréntesis en que Israel ahorita está pasando juicio. Este es igualito que una deportación que lo llevaron a Siria o a Babilonia. Israel ahorita está pasando su periodo de juicio. ¿Cuándo termina? Cuando Jesucristo viene a recoger a su iglesia, el rapto. Y ahí comienza el trato de nuevo con Israel. Entonces, por eso Daniel está hablando Israel, Israel en todo su tema. Pero de hecho está implícito la presencia de la iglesia, porque hasta aquí podemos hablar de aproximadamente 2000 años de historia de la iglesia, pues, ¿no? Y eso no puede pasar por alto, sino que ahí está, en un detalle. Por eso vamos a ir viendo. Lo primero que vamos a ver es sobre el intercesor Daniel. Daniel, el hombre de oración. Vamos a ver eso. Ya voy a compartir el material. Pastor Pedri, una consulta. Usted decía qué libro, Pastor, qué libro se puede decir al inicio. Gilberto es lo que estamos usando. Ah, Gilberto. Ah, Y Pastor, el de Evis Carballosa. también tiene su aporte. Luego de Kitim Silva también. Que Tim Habla, Silva, sí. ¿no? Hasta Francisco La Cueva también ha escrito Pero sobre un poquito, un poco más amplio, creo que de Elvis Caballosa. Carvallas. Ah, ya. Ya, gracias, Pastor. Ya, a ver, compartir. Y en este libro que estamos usando está incluido el Apocalipsis. Así que cuando estudien Apocalipsis ya tienen aquí material. De repente el maestro usa otro libro, otro material, pero aquí también ya hay este material para Apocalipsis. Las 70 semanas de años, dice. Eh, las dos principales profecías del libro de Daniel son las del capítulo 2 y del 9. ¿Eh? Esto nos ayuda a recordar panorámicamente el libro de Daniel, ¿no? Donde hablamos de la estatua, en el capítulo 2. Se trata de diferentes minerales, materiales, y que fue destruido por una piedra grande, que es el reino de Cristo. Y el capítulo 9 que habla del las 70 semanas. Entonces, pero los demás capítulos eh, proféticos también aportan a estas profecías, ¿no? Eh, a ver, tiene que ver con Israel. eh, ya aquí el escritor ha dividido del 1 al 8. Está hablando está incluyendo los países gentiles, pero luego ya del 9 para adelante habla de Israel, el futuro de Israel, y todavía que hay profecías que falta cumplir para Israel. Ya, aquí está en la primera parte, pues.
del 1 al 8, como decir Daniel, ¿no? Daniel. La del capítulo 2, como hemos visto, revela el futuro del mundo gentil. Todos esos 8 capítulos está tratando de los reinos y gobernantes del mundo gentil, terminando por el reino de los 10 dedos de los pies de la gran estatua, o sea, Roma, cuando la piedra, una gran piedra, que representa a Cristo en su venida para juzgar, golpeó violentamente los pies de la estatua y la desmenuzó. O sea, no solo derribó la estatua, sino la desmenuzó. Es una palabra enfática que se usa, ¿no? en la profecía. Se dice esto 3 veces. Y están las referencias 2:34, 2:40, 2:44. Por lo tanto, las naciones impías no caerán pacíficamente, sino de modo violento y catastrófico, como veremos a la venida de Jesucristo, con poder y gran gloria. Asimismo, vemos que el reino final será el cielo, ¿ves? Apunta hasta la eternidad para nosotros, ¿no? La eternidad futura. Hemos hablado, pero es bueno reiterar cómo es derrotado estos imperios gentiles, cómo es derrotado. No es, no es por la diplomacia, por el convencimiento, ¿sí? Como si defendiendo sus puntos de vista y llegan a un acuerdo, algo así, sino que esos reinos gentiles fueron vencidos con la violencia. Y la violencia es aplicada del reino del bien, la- en la persona del Señor Jesucristo. Aquí hay una batalla entre la maldad y la bondad, el pecado la santidad, lo bueno, lo justo. Pero entonces ese, ese imperio del- de la maldad va a ser destruido con la violencia del reino del bien. Así es, esta es la situación. Por eso la iglesia tiene esa naturaleza. Lo ha dejado, Cristo lo ha dejado a la iglesia en esta tierra, no para que desarrolle un papel pasivo, a veces ya hasta la resignación fatalista. Como estamos rodeados de maldad, ¿qué haremos? Bueno, en fin, hay que tratar de sobrevivir en medio de tanta maldad, ¿no? Es de resignación fatalista. Eh, pero lo que vemos es que Dios le ha dejado a la iglesia eh, para operar con espíritu guerrero, espíritu violento, no en la carne, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Esa violencia no es carnal. Esa violencia de la iglesia es espiritual y tiene mayor efecto, mayor alcance que la violencia material, la violencia física. Entonces, ahí vemos esos 8 capítulos, está hablando así en forma panorámica, los imperios, los reinos políticos, pues, ¿no? Pero que están representando la maldad. Hemos desarrollado un tema, ¿no? La decadencia de las naciones se está viendo. Pero ¿cómo van a ser vencidos cuando la iglesia con Jesucristo, pues Jesucristo, su comandante en batalla,
actúan con violencia. Ese tema muy poco lo hablamos en la iglesia. Ahí es la primera parte del 8, del 1 al 8. Del 9 en adelante, aquí nos presenta, la segunda profecía más importante en el libro de Daniel es esta del capítulo 9, que revela el futuro de la nación israelita. ¿Ves? Y ahora pasa a tratar de Israel, incluyendo también el periodo de la iglesia, si bien entre paréntesis, es lo que significa acá, si bien que parentético, cuando dice, si bien trata el tema de la iglesia entre paréntesis, ¿ah? Como veremos durante el estudio, podemos decir que esta profecía es el futuro de Israel en el plan de Dios. ¿Eh? Eh, lo que vemos entonces como que la primera profecía que está presentado en este libro es sobre las 70 semanas y entonces esto incluye mayormente a Israel. Entonces, la profecía, lo que vemos antes desde, por eso es que habla desde la historia que ya había pasado, todo eso y lo que va a ser en el futuro. Eh, entonces, mm, hay tanta necesidad, tantos temas y podemos decir, Dios tiene palabra, profecía para todas las naciones, pero ocupa en este libro de Daniel, ocupa desde el capítulo 9 en adelante el, el tiempo, el espacio para hablar de Israel, claro, pero la actuación de Israel no afecta solo a ellos, sino que también afecta a los otros países. Ya podemos ir en forma indirecta, ¿no? Pero está hablando de Israel. Esto nos va a ayudar cuando nosotros interpretamos ya los versículos, así, o frases de Daniel 9 en adelante. Este, no hay que perder de vista que está hablando de Israel. Pero como lo que sucede a Israel puede afectar, ¿sí?, a las otras naciones. Por eso Jesucristo habló de Israel como la higuera, dice, ¿no? Eh, y la higuera va a dar señales. Esa higuera se refiere a señales. Cuando veis estas cosas, sabéis que el tiempo ya está cerca. Entonces, cuando miras a Israel, le está diciendo a los gentiles, los países gentiles, cuando miras a Israel, lo que está sucediendo a Israel, lo que ellos están haciendo también, entonces te considera que el tiempo está cerca, el tiempo del fin. Entonces, eso es lo que está desarrollando Daniel en estos últimos capítulos, ¿no? Eh, si no entendemos bien la profecía de las 70 semanas, tampoco entenderemos el sermón profético de Mateo 24. Y esto, cuánto nosotros hemos leído Mateo 24, lo usamos en la predicación o nos han predicado también. Pero se necesita predicarlo interpretando a la luz de la profecía desde Daniel. Tampoco entenderíamos el libro de Apocalipsis. No es para interpretarlo aisladamente, sino es en relación con las profecías anteriores, pueden decir Apocalipsis, ¿no? Porque Israel también habla bastante de Israel. Te digo, Apocalipsis habla bastante de Israel. Casi todo el libro, dice aquí, casi todo el libro, del 6 al 22, que 21.
Eh, el- bueno, lo han puesto hasta el 22, pero ya 21 y 22 habla del cielo, del cielo. Ya hasta hasta al 20 puede ser, que habla de Israel. Eh, entonces, casi todo el libro de Apocalipsis es solo un cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel. En otras palabras, Dios le dio a Daniel un cuadro general de los acontecimientos futuros relacionados con Israel. Y a Juan le dio el Apocalipsis, ahí le dio los detalles de esos acontecimientos, ¿no? En- entonces, en Daniel vamos a encontrar el descrito, la gran tribulación, el personaje, que ahí va a estar en primera página, el anticristo, acompañado del falso profeta y de Satanás. Pero las obras del anticristo es lo que se va a ver ahí mayormente. Eh, y los sucesos, acontecimientos de Israel. Vamos a ver en Apocalipsis. Mm. El estudio de esta profecía se vuelve más edificante y apasionante cuando consideramos que estamos viviendo ahora el tiempo del fin, de que habló el profeta Daniel. Hay todo un capítulo que así está presentando, ¿no? El tiempo del fin, el capítulo 12. Entonces, es- eso hay que diferenciar esta frase tiempo del fin, hay que, hay que diferenciar en, en la interpretación de las profecías acerca de la venida de Cristo, hay que tener cuidado. Por ejemplo, dice en Mateo, este evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones, antes que venga el fin. ¿De qué fin está hablando ahí, Mateo? Mateo 24. El fin de la oportunidad de salvación, o sea que está hablando de el rapto. Antes dice, se ha predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, antes del fin. ¿Ves? Está hablando del tiempo del fin, el final, del final, podemos llamar. Esta expresión es muy necesario distinguirlo, analizarlo en relación a su contexto, lo que está hablando, porque podemos confundirnos con el rapto y también con el fin de la raza humana. ¿Eh? Entonces, el escritor que está hablando en términos generales, están viviendo ahora el tiempo del fin, que la raza humana está escribiendo ya sus últimas páginas de su historia. Eso es lo que estamos, a nosotros nos ha tocado vivir ese tiempo. Entonces, lo dice la Biblia, pero también las cosas que están sucediendo ahora nos están mostrando esa realidad. Eh, eh, y entonces en Daniel se repite bastante esta expresión el tiempo del fin. Ahí está la cita bíblica, ¿no? Aquí comenzamos con el texto. Mm,
Pastor, con respecto a Mateo capítulo 24, pastor, yo he escuchado dos posturas, pastor. A ver, sí. Dos posturas. Una postura dice que el capítulo 24, el Señor se dirige netamente al pueblo de Israel. Y la otra postura dice que a partir del 15, 24:15, ya comienza a dirigirse Mateo al pueblo de Israel, porque dice, por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló Daniel, ¿sí? O sea, parten de ese texto hacia adelante diciendo que ahí recién comienza a hablarle a Israel. Pero cuando dice, el verso 14 dice, y será predicado este evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ellos dicen que incluyen a todo Israel. Y usted, pastor, ¿cuál es la postura que usted maneja? Este, en Apocalipsis está hablando también las señales antes del rapto. eh, y entonces como principios de dolores, porque los dolores va a ser en la gran tribulación. Y entonces nosotros creemos por doctrina que ahí ya no va a estar la iglesia, pero sí la iglesia va a pasar los principios de los dolores. Y también ahí está hablando de cosas trágicas, ¿no? Mateo 24. Pero esas cosas multiplicado, ¿no? Muchas veces más doloroso, más trágico, va a ser ya en la gran tribulación, los juicios de Dios. Sí, y luego también Mateo 24 ya la última parte habla de la venida de Cristo con poder y gloria. Ahí nos dice, bien claro, ¿no? Con poder y gloria. Eso no podemos aplicarlo al rapto. Por ahí viene con poder y gloria. Pero, Entonces, pastor, yo no estoy diciendo el rapto, pastor. O sea, cuando dice el Señor Jesucristo ya vino en su primera venida y en su ajá, segunda venida va a ser visible. O sea, dice, en Apocalipsis dice, y todo ojo le verá. O sea, no estoy diciendo que es el rapto. O sea, en la segunda venida del Señor Jesucristo tiene dos etapas. La dos primera, fases. dos fases o dos etapas. La Sí, primera fase es el arrebatamiento de la iglesia, del que habla Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Y la segunda fase, que habla Apocalipsis 1:7 y otro verso más. No estoy diciendo que es el rapto, sino que una vez que ocurra una vez que la iglesia sea arrebatada en la ujú, primera fase, el anticristo se presenta con su imperio de paz y de seguridad medio año o media semana, perdón, 3 años y medio o media semana como un pacificador. La última media semana ya se desenmascara y se presenta como lo que es. Y luego, una vez que acaba la gran tribulación de los 7 años, ahí recién viene el Señor Jesucristo en su segunda venida. O sea, eso doctrinalmente a mí me han enseñado hace 20 años. Ese orden, rapto, tribulación y segunda venida de Cristo. con poder. Sí, sí, Claro, sí. con poder y gran gloria. Ajá, ¿Sí? ajá. Solamente la pregunta era que hay dos posturas que del 24, del uno al 14. Bueno, todo el 24 dicen que habla a Israel, pero hay otra postura que dice no, solamente habla a Israel a partir del 15, porque ahí habla de la abominación desoladora de Israel. O sea, eso. Y pastor, y para terminar con este punto, pastor, hay un verso muy, muy, muy conocido que dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Yo por muchas veces prediqué, pastor, este verso como el arrebatamiento de la iglesia, pero después me di cuenta que, o sea, ahí cuando habla dos, el uno será tomado, el otro será dejado, podemos decir, pastor, que, que el 50% es otra postura, que el 50% se quedarán de los cristianos y el 50% se irá. Yo sé que los judíos trabajan la numerología, es como su cultura, ellos trabajan eso.
Y con respecto y ya termino, pastor, con respecto a que uno será dejado, al que uno será tomado, pastor, si aquí habla a Israel, entonces, eh, bueno, ahí ya nosotros estamos incluidos ahí, pastor. Mm. Esa es mi pregunta. No sé si me dejo entender, pastor. Sí, sí, pero ¿cómo decir? Mm, no hay sustento que puede ser así la mitad, solo los cristianos la mitad o también la mitad de la humanidad va a ser salva, la mitad de la humanidad va a ser quedarse. Este, no hay ¿cómo decir? En otros pasajes que sustenta esa idea. Pero yo lo que veo es a nivel personal, es decir, en familia, ¿no? En familia. Ahí puede estar el evangelio. Hay un cristiano que está demostrando con su vida lo que es seguir a Cristo, está compartiendo el evangelio, está orando, pero aún así no deciden reconciliarse con Dios. Entonces, eso va a quedarse. Y lo que más nos enfatiza es la responsabilidad personal que tenemos ante Dios. Y entonces podemos tener bastante influencia del Evangelio cercano y hasta de repente asumir la cultura evangélica, porque los hijos, por ejemplo, de papá convertido, mamá convertido, van a la iglesia, cantan, moderan su vida en algo, ¿no? Que tanto le están predicando, es malo el pecado y todo eso. Moderan su vida, pero el asunto es, ¿son hijos de Dios? ¿Eh? Entonces, hubo una experiencia de transformación moral en ellos, entonces hay una responsabilidad personal. ¿Verdad? Eso es lo que yo veo, ¿no? Podemos estar muy cerca de todos los beneficios de la gracia salvadora, pero aún así no aprovechar, pues, no tomar la decisión. Eh, bueno, pero como es este asunto bien amplio, la profecía, yo digo, el maestro o el predicador también tiene la libertad de poder aplicar a diferentes circunstancias, ¿no? Pero partiendo luego, después que ha hecho una interpretación, pues, ¿no? Eso es. Pastor, sí, pastor, gracias, pastor, por la respuesta. Yo, pastor, soy asambleísta de corazón y de nacimiento, y yo respeto, pastor, la doctrina de las asambleas. Entonces, pastor, esa postura que es de un teólogo muy reconocido, pastor, del 50% como que no tiene sustento bíblico y estaría descartado doctrinalmente, pastor. Sí, fue. Ah, ya, ok, pastor, gracias. Ya. Entramos al texto, con sus Biblias abiertas ahí. Y si quieren, tomen notas, también les va a ser útil aparte del libro, ¿no? Aquí vemos el escenario histórico de la profecía. Pastor, Sí, Manuel. según Daniel, la profecía de Daniel nos hace ver la figura celestial, pero cuando hablamos en Nuevo Testamento, como la profecía de los 70 semanas, y cada semana se refiere a 7 años, que creo, entonces nos predice que la venida del Mesías, o sea que todo ese cumplimiento, ¿no? Eso nos registra en el Nuevo Testamento. Ahora, en Mateo 24, o podemos ver Marcos también, o Lucas, nos hace ver la profecía, ¿no? De la profanación del templo reformado, ¿no? Cuando Jesús da ese discurso en el Monte de los Olivos. Como también podemos ver en Apocalipsis, ¿no? Referente a la profecía de Daniel. Entonces, todo se relaciona. Entonces, hay fechas que se han cumplido
y fechas por cumplirse, lo que hacía referencia el hermano, ¿no? Sobre Apocalipsis. Entonces, solamente es de entender cómo adaptarnos o cómo entender lo que Daniel nos dice y relacionarlo con Apocalipsis. Y los dos tienen esa similitud. Ahora, aparte de eso, lo que nos dice Mateo sobre la venida del Mesías, y cuando se habla, pues, de las 70 semanas, ¿no? Exactamente se cumple casi los 69 semanas, entre 70 semanas, la venida del Mesías. Algo quería decir, pastor, solamente eso. Ya, gracias, hermano Manuel. ¿Dónde estaba Daniel en este caso, ¿no? Cuando ya vemos que hay una preparación espiritual, Daniel dice, ese es el escenario histórico de la profecía. El texto dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, para precisar así la forma como escribían, pe. Entonces ahí estaba. Eso tuvo lugar, dice, después del capítulo 5:31. Este es otro trabajo de cronología que hay que buscar en Daniel, ¿no? Estaba llegando al final de los 70 años de cautiverio del pueblo judío. ¿Ves? Así dicen, estaba llegando, estaba llegando. Otros dicen que ya había llegado y a los 70 años. Aquí Gilberto dice que estaba llegando al final de 70 años. Y dice, Daniel miró atentamente a los libros de la Biblia, no es otro libro de cultura general, ¿no? Eh, y esto nos indica que Daniel tenía una biblioteca cuyos libros estudiaba y entre esos estaban los de la Biblia de entonces, que cada libro era un rollo, así. Él menciona aquí en el versículo 2 la profecía de Jeremías. Ahí bien claro hace alusión a Jeremías. Hoy podemos tener más conocimiento aún porque disponemos de libros de las Escrituras como el de Apocalipsis, que él no tenía. La profecía de Jeremías en consideración dice, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Entonces, esta es una expresión literal, o que debemos leerlo literalmente, la profecía, ahí no hay simbolismo. Y entonces así también lo interpreta o lo mira Daniel, ¿no? Ese rey de que habla la profecía ya había sido castigado. Es- En, a ver, Babilonia, pues. Ahora ya estaba en el imperio medo-persa, pues. Daniel consideraba entonces que ya era tiempo de que terminaran las desolaciones de Jerusalén que seguía destruida. Eh, el escenario es mm, material de donde se desarrolló esta profecía, es que Daniel está en una tierra como mm, servidor de un imperio. Ahí está como deportado, exilado, pero está desarrollando un trabajo a favor de ellos. Y también eso le ayuda tener de primera mano las noticias. Habrá influido también en muchas decisiones de estos reyes. Y por eso era entendido en los tiempos. Es estudioso de la sociedad. Ella incluye países, pero ¿no? Personajes, imperios, tendencias, todo eso. Y entonces cuando él en ese conocimiento calcula que ya eh, se va a cumplir o ya se ha cumplido el tiempo de los 70 años. Entonces va a la Biblia para poder eh, tener mayor claridad. Ese es su contexto donde él recibe esta profecía. Entonces, no le dan la profecía
a uno que quizás no es entendido en los tiempos, sino Dios le da a Daniel, que ve cómo los imperios se levantan y caen. Y así hay una sucesión, ¿no? de poderes, de personajes, ¿no? Los gobernadores. Y entonces, y ahí está su pueblo está cautivo y por eso va a la Biblia, que ya debe llegar el momento en que se termine este tiempo de esclavitud, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en los primeros versículos. Y ahí comienza entonces a describir luego ya lo que es la vida de oración de Daniel. Del 3 al 19, la primera parte, vamos a ver. Daniel era hombre de oración y ayunos. Sin duda tenemos ahí una de las razones por la que siempre permaneció firme en la fe, viviendo y trabajando en las alturas, entre comillas, palaciegas. David dio el mismo testimonio en el Salmo 18:33. Dice, y me hace estar firmes sobre mis alturas. Se está hablando de Dios que le hace estar firme. Dios puede cuidar al creyente en las altas posiciones, sean cuales fueran, que llegue a ocupar. Muchos creyentes, al subir en ese sentido, lamentablemente comienzan a descender espiritualmente. El camino verdadero en esos casos es de la oración y de la palabra, como hizo Daniel. ¿Eh? Entonces, estos no son hábitos o actividades que salen de la emergencia. O sea, por emergencia va la Biblia, por emergencia va a la oración, sino que esto ya eran hábitos estables en la vida de Daniel. Y por eso en ese ambiente ahora ya se dedica a buscar el material sobre esta profecía que ya debe haber cumplimiento, debe verse ya un cumplimiento práctico. Sé que ya han sido corregidos, castigados, también sería la palabra, por 70 años. Y entonces ahora toca volver al, a la tierra, pues, a su pueblo, ¿no? Entonces comienza la oración. Y lo primero que vemos ahí, y eso está extendiéndose hasta los últimos versículos sobre la oración, es que en su oración él está confesando, que dice, confesará los pecados de su nación como si fueran los suyos, identificándose así con su pueblo. ¿Eh? Entonces, ahí está el intercesor. El intercesor se identifica con su pueblo. Y entonces suplica, ora a Dios como si fuera su necesidad personal. Así es. Dice, hemos pecado. Dice. No dice, este pueblo ha pecado, sino hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente cosas malas, ¿no? Hemos sido rebeldes. Esta es una expresión fuerte, ¿no? La rebeldía. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Ves? Esa es la identificación de Daniel con su pueblo. Él no está orando por su situación personal, porque él estaba mejor que los otros. ¿Ve? Eh, pero ahora está hablando del pueblo en general. Yo soy parte de este pueblo. Nuestro destino no es siempre ser cautivo aquí en tierras ajenas, sino que el destino de todo pueblo es ser libre, dictar, elaborar sus propias leyes y cumplir sus propias leyes, que eso no estaba sucediendo para Israel, ¿no? Mm, Entonces,
esa es el- la intensidad como comienza a orar. El- yo creo que es fruto también de su continua oración por Israel. En esa vida de oración que pasaba, ¿no? 3 veces al día, yo creo que no oraba solo por sus necesidades personales o por el trabajo que estaba desarrollando, sino siempre está identificado con su pueblo. Y ahí sería motivo de oración su pueblo. Y por eso entonces ya con la luz de la palabra, la promesa de Jeremías 25 11 al 12. Entonces él tiene mayor material, mayor fundamento para presentar a Dios su oración por su pueblo. Claro, él nota, sí, ya hemos pasado todo este tiempo y nos toca ir, pero reconoce por qué estamos aquí, por qué hemos pasado estos 70 años, porque nos hemos apartado de Dios. Esa era la condición que es su oración que está presentando, ¿no? Y es ahí, dice ya, a ver, el versículo. o- o- a ver, ¿quién nos ayuda a leer? Amén, Vamos a pastor. leer. Vamos a leer mejor, del 4 al 19. Del 4 al 19. Sí. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Ujú. Sí, al 9, ¿no? Al 9, sí, está bien. Ahí está Pastor, la... es una oración así, con bastante sensibilidad espiritual. Aquí no hay argumentos como si superficiales, así como para completar la oración, algo así, sino que sale de un corazón que siente esa necesidad de Dios, pero de em, conectarse con Dios en su perfecta voluntad, ¿no? Ya habían pasado tantos sufrimientos, dolores, y ellos sabían por qué estaban ahí en un pueblo lejano. eh, y ahora ora, pues Daniel ora, ¿no? Para que el Señor tenga misericordia y perdone, ¿no? Las oraciones en la Biblia son modelos también de la oración que en la vida cristiana se puede usar. Porque a veces pasamos también esas situaciones pues, de alejamiento de Dios, ¿no? Y pasamos situaciones difíciles por habernos alejado de Dios. No es que el Señor es malo, sino que son las consecuencias de nuestras malas decisiones
la ley de la siembra y la cosecha. Entonces tenemos que volvernos a Dios con humildad, con arrepentimiento. Eso es muy, muy saludable, ¿no? Y no es una oración apresurada, como si no ya pensando en la próxima tarea que vamos a realizar, sino que es darse su tiempo para estar con el Señor ahí, a solas, y esperando que Dios nos hable por su palabra o hable a nuestro corazón por su espíritu. Eh, entonces, esa es la oración que edifica, que se fortalece, ¿no? Entonces, eso se necesita un tiempo especial, ¿no? Él con tantas responsabilidades, pero tenía un ritmo de vida de oración de mucho fruto, porque a eso llegó a desarrollar. Entonces, esta oración es muy importante. Pueden leerlo, hermanos, pueden leerlo ahí varias veces y hacer uso también de esa oración cuando el caso lo amerita. Volvernos al Señor. Y ahí va a hablar de varias cosas del intercesor, ¿no? Él no pone como que Dios me va a escuchar porque estoy haciendo la oración más larga, dice, 3 horas, 4, 5 horas, sino él apela a la misericordia de Dios. Eso es, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Que nosotros recibimos las bondades de Dios, las obras buenas, recibimos por su misericordia, no por nuestros méritos humanos. Sí, tratamos de ser obedientes, sí, esforzados. Podemos hacer sacrificios por la obra del Señor. Todo eso es muestra de gratitud. Nuestro dolor, nuestro sacrificio que pasamos en esta tierra por la obra de Dios no es nada comparable con lo que Cristo sufrió para salvarnos. Y entonces es ahí que en la oración se espera en la misericordia de Dios. En el Nuevo Testamento sería la gracia de Dios que también es otra palabra muy significativa, en la gracia de Dios. Como hemos nacido de nuevo por gracia, vivimos por gracia también la vida cristiana. ¿Eh? Y la oración es una cuestión diaria. Ahí se aprenden. Se aprende en esa vivencia, en ese ritmo de oración diaria, se aprende a orar. Yo creo que este es el curso que vamos a llevar todos los días de nuestra vida, aprendiendo a orar, porque queremos ver resultados de nuestra oración, así tan notables, tangibles, como decir, inmediatas, se puede decir, ¿no? Porque tenemos un Dios poderoso, soberano. Y si nos dicen no, también igual recibimos su mensaje, igual aceptamos también el no de Dios, porque Dios tiene planes mejores para nosotros, ¿no? Ese es en la oración, ya, ya aplicación, ¿no? En la oración, el tiempo, como decir, una de las cosas que sacamos de la oración es que cuando Jesús estuvo con los discípulos, le dijo, en el lugar de Getsemaní, ¿no? No habéis podido velar conmigo una hora, ese es el tiempo prolongado. Pero el Padre Nuestro es breve, puede ser un minuto, 2 minutos, pero tiene un contenido muy importante. Ahí está todas nuestras necesidades. O sea, orando el Padre Nuestro, comprendiendo el Padre Nuestro, ahí están nuestras necesidades que tenemos en esta tierra. Y ahí ya habla del tiempo de manera diferente, porque dice ahí, el pan nuestro de cada día. Porque el Señor oró, digo, les enseñó a orar a los discípulos por el pan de cada día. No les dijo
el pan de cada día, de cada mes o cada semana, sino cada día. Ahí está el elemento tiempo en la oración. O sea que este es un asunto diario, diario. Y cuando dice el pan nuestro es el alimento, el alimento material, está representado ahí. También puede ser por extensión otras cosas materiales que necesitamos en la tierra, pero esencialmente es el alimento. Entonces dice, tenemos que confiar que Dios va a proveer el alimento diario. Entonces tienes una experiencia fresca con el Señor, así diario. Y ahí aplícale otras cosas materiales que puede ser, ¿no? Y otras bendiciones. En esa conexión diaria con Dios, entonces uno va entendiendo, ¿saben cuál es el tema? ¿Por qué Él lo puso? Porque tenemos que depender de Dios. Ahí diariamente para todas las cosas. Sí, algunas cosas sabemos hacer, nos ha dado habilidades, capacidad productiva, tenemos gente bajo nuestra administración, gente puede obedecernos, nosotros ordenamos, todo eso, pero nuestra dependencia tiene que ser de Dios, no del ser humano. Por eso entonces ahí le enseñó, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y a veces no discernimos los milagros que Dios está haciendo en esa conexión diaria con el Señor. Algo diario que está haciendo eh, con nosotros. Porque dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré y te sustentaré. Ese sustento, cuando viene de parte de Dios, es un milagro. Está sustentando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En honor a su promesa, el Señor obra en nuestra vida, pero nosotros tenemos que tener esa experiencia diaria. Es ahí donde nos fortalecemos. Entonces, eh, aquí vemos que mm, Daniel tiene esa realidad de su vida de oración y por eso habla desde esa experiencia. Hay un elemento, misericordia. Luego, otro elemento que él apela es a la palabra. Como decir, en- nos hemos apartado de tu palabra. Pero luego también es, pero en tu palabra está la promesa que se va a terminar esto. En términos sencillos estoy poniendo, ¿no? Apela a la palabra, lo que está escrito. Recuerde que no era toda la Biblia. Él tenía pues rollos de los libros del Antiguo Testamento que hablaban los profetas y entonces ahí está apelando, como dice, esta es palabra de Dios para mí. Y esto es algo lo que Dios ha dejado para nosotros, se va a cumplir. Ese es el intercesor, pues, que se aferra a la palabra. No nace las peticiones de su oración, de sus deseos, de repente de sus momentos emocionales, ¿no? Un día está emocionado y dice, "Hey, vamos a conquistar Perú para Cristo, hagamos esto, hay que invertir, hay que convocar personas", no, sino que él nace esa oración porque ha leído la palabra, ha entendido la palabra. Ahí están los planes de Dios, ahí están los propósitos de Dios para esta humanidad, para nosotros, para nuestra familia. Es otro recurso que él usa sabiamente, pues, ¿no? Entonces, él reconoce que
si no hemos obedecido, sí, tu palabra. Nos has dado esa palabra, es decir, para moderar nuestra conducta diaria, pero nos hemos apartado, te hemos fallado, Señor. Pero en esa misma palabra también hay promesas. Entonces Él se agarra de esas promesas. Pues, esperamos, Señor, que lo que está escrito se va a cumplir en nosotros. ¿Eh? Desapela a un Dios que cumple sus planes, sus proyectos, no queda a medias. Estamos en el equipo vencedor, en el equipo ganador. Estamos guiados por Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, que lo que ha planificado desde antes de la fundación del mundo, lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Eh? Un poco extendiéndome, aún por encima de la debilidad de su pueblo, en este caso Israel. Israel tenía muchas flaquezas. Su problema era la idolatría, pues, y ahí estaba acompañado otros pecados, ¿no? Romanos 3, léanlo. Romanos 3, léanlo, como así descubriendo eh, que Dios es fiel a sus planes y proyectos que Él tiene. Está hablando, Romanos 3 habla de los judíos. Se le ha confiado la palabra, dice a los judíos, dice. Pero no han creído, muchos no han creído la palabra, dice. Y es ahí en el versículo 3 dice, ¿no? Pero se hará nula la fidelidad de Dios. Y entonces dice, Dios no es hombre para que mienta. Dios no va a cambiar sus planes, sus proyectos. Aún, es decir, bajo la debilidad, flaqueza, desobediencia de Israel, pero Dios va a cumplir. Entonces, eso es agarrarse de la palabra, pues. Y entonces, ¿quién recibe gloria? Ya no es que yo tuve unas visiones, tuve un buen plan, un proyecto, vamos a decir, ¿no? No, más bien es Dios quien ha sembrado su deseo en mi vida, su proyecto ha sembrado en mi vida por la palabra. Yo me uní al proyecto de Dios, yo me uní a la pasión de Dios. Sencillamente es eso, y no soy el único, soy solamente una parte, un miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo va a cumplir, se va a unir a la pasión de Cristo y se va a cumplir los planes, los proyectos de Dios. Eso es lo que tenemos que usar como fundamento de nuestra oración. Aquí hay bastante material, ustedes sigan estudiando en estos versículos, nos va a ser muy útil. Ya, ya del 20 ya vamos avanzando, que llega entonces la respuesta de eso. O sea, estaba orando. Daniel 9 20 al 22. A ver, ¿quién lee? A ver, A ver, pastor, voy a leer. Buenas noches. lee, hermano. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi fuego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Amén, Amén. pastor. Gracias. Pues, mm, todavía estaba en oración, pues aún estaba hablando y orando, dice. Y ahí vino el mensajero del Señor y dice, varón Gabriel. Son uno de los ángeles, arcángel. eh,
Entonces vino ya trayendo la respuesta, dice, sí, Señor te va a dar entendimientos, sabiduría y entendimiento. Entonces usted estás pidiendo para estas cosas, entonces vas a comprender el mover de Dios, dice, cómo Dios no se ha olvidado, sino está obrando, aún en el silencio, aún en lo que para nosotros parece no, parece decirnos no, entonces Dios está obrando. Entonces por eso le da a Daniel, dice, sabiduría y entendimiento. Este arcángel dice, mira cómo vienes. Versículo 23 dice, vino volando con presteza. A mí como a la hora del sacrificio de la tarde, dos cosas que está hablando. Volando con presteza. Bueno, los ángeles son espíritus, son espíritus. Está hablando en lenguaje humano, pues, para nosotros está hablando. Yo creo que los ángeles no necesitan usar sus alas para trasladarse, son espíritus, pero está hablando conforme a nuestra situación humana, terrenal, pues, ¿no? Para que nosotros podamos entender, porque lo que quiere transmitir es que vino rápido, es como si Dios le mandó, tienes que ir urgentemente, de una vez, y Daniel estaba orándote, ya vino. Esa es una respuesta, vamos a decir, ¿no? A la oración. Esa es vida de oración. Cuando estamos orando, ya recibir la noticia está hecho, ya se ha cumplido, ya hemos visto la mano de Dios, ¿no? Es- vino prontamente y ya le entregó el encargo, pero luego dice, a la hora del sacrificio de la tarde. Acá nos va a hablar, eh, ¿por qué dice? ¿Por qué? A ver, un ángel en la misión de respuesta a la oración. Aún estaba hablando cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Dice, Daniel no llegó a terminar su oración. La respuesta divina llegó antes de su conclusión. Dios movilizó a uno de los ángeles más prominentes para eso, Gabriel. Él declaró que su lugar de preeminencia es en la presencia de Dios. Estos son mensajeros, ¿no? Y para comisiones muy particulares. Se le confió la sublime misión del anuncio del nacimiento del Señor a Gabriel, ¿no? Sus obras está hablando. Así como también anunciar sobre Juan el Bautista. El ángel vino volando rápidamente. Los ángeles son seres celestiales que se desplazan con rapidez increíble, más allá de lo que pueda concebir la mente humana. Quien dirige a los ángeles es Miguel, otro arcángel. El arcángel, es decir, el jefe de los ángeles. El jefe de los ángeles malos, caídos, es Lucifer, es Satanás. Bueno, él también era arcángel, pero pecó y perdió su naturaleza de ángel, se convirtió en un ser malo, ¿no? Ya. ¿Por qué a la hora del sacrificio? ¿Por qué hace esa alusión? Dice, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Los judíos tenían dos sacrificios diarios continuos, por la mañana y por la tarde. ¿A qué hora era en la tarde? El de la tarde se ofrecía en el crepúsculo, es decir, a la puesta del sol. Es algo bueno terminar el día con oración. Eh, Eso es lo que nos habla. Y entonces Pastor, disculpe, pastor, cuando dice a la puesta del sol se refiere a las 6 de la tarde.
puede ser, sí, ve. A Es las 6 de la el, tarde. ah, Pastor, voy a escuchar algo interesante, pastor. Pastor, y con respecto, si los ángeles son espíritus, eh, en varias porciones de la Biblia habla que los ángeles tienen alas. Por decir en Apocalipsis, habla de los cuatro seres vivientes que tienen alas. O ah, sea, pastor, ahí la Biblia está usando un lenguaje simbólico. O sea, los ángeles que son espíritus no tienen alas, pastor, no, no, lo que te dice, no necesitan para movilizarse. pero sí tienen alas. Sí lo describe con alas. Por ejemplo, los querubines que estaban en el arca del pacto, ahí describe alas. Sus alas tocaban, dice, los querubines. Eso es parte. Entonces, si no tuvieran, no habría representación, ¿no? Pero Claro, sí, entonces los ángeles sí tienen alas, pero no necesitan alas claro, para... Es, claro, para trasladarse a un lado, porque son espíritus, fe. claro, pero sí tienen alas, ¿no, pastor? Porque yo Ajá, siempre tienen alas. sí, fe. Ya, ahora aquí hay que ver el Señor tiene su momento de responder así. Ya en la tarde, ¿no? Lo que aquí estamos viendo, puede ser las 6 de la tarde. Pero entonces, ¿cuánto tiempo habrá orado Daniel? ¿Estaría en su día de trabajo habitual, ¿no? ¿O sería esto después de terminar su trabajo? Entonces se dedicó a orar porque era un asunto urgente para su vida. Entonces, en ese entonces, este tiempo, el Señor mandó la respuesta inmediatamente. Ya dice, le dio entendimiento. Y quiere decir, te voy a dar el mensaje, como si no, te voy a dar el mensaje, pero para que puedas entender ese mensaje, necesitas entendimiento y sabiduría. Esto no es lucidez mental, eso es lucidez espiritual, es entendimiento, es algo que opera en el espíritu del ser humano. El entendimiento mental opera en el cerebro, en la mente. Podemos decir, ¿no? Hay hombres muy ilustrados, tienen bastante educación, habilidad también para aprender. Esa es lucidez mental. Pero la lucidez espiritual es lo que habla a nuestro espíritu. Dios habla a nuestro espíritu, ahí percibimos. Si un creyente no puede escuchar la voz audible de Dios, pero sí puede, si no es de todos, no es de todos que escuchen la voz de Dios audible, pero sí el creyente tiene la capacidad de poder escuchar a Dios en su espíritu. Romanos 8 nos dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Eh? Entonces, eso es lo que le dio a Daniel, ¿no? Entendimiento, pero luego sabiduría, porque la sabiduría es para actuar, para hacer las cosas, que no solo es tener conocimiento, discernimiento y todo eso, sino sabiduría es actuar. También él tenía que, ahora, esta nueva información, ya él tenía que actuar de acuerdo a esa nueva información. Por eso le dio sabiduría. Es completa la bendición del Señor. Entonces, el mensaje le habla sobre las 70 semanas. Ahí está bien mm, claro. El tiempo, como decir, le está dando. Aunque ahí ya nosotros, por lo que nos han descubierto el estudio y todo ello, pero a Daniel le dio el mensaje en bruto, podemos decir ya, así como está.
y todavía pues eran cosas futuras y cosas que ni se cumplen para nosotros, imagínate, pero le dio. Lo bueno es que guardó, yo creo, por el Espíritu de Dios ese mensaje y está escrito ahí, pues, las 70 semanas, en claro. En esos versículos, ahí está, hermanos, un tiempo tan extenso. Él está hablando de las 70 semanas, y claro, fraccionado, luego lo fracciona, ¿no? Pero, 7, 60 en 3, ¿cómo es? Que llega a 79, 69 y luego una lo fracciona, ¿no? En 7 semanas, 62, luego 7 semanas, 62 y luego ya una semana. En- Le da eso, pero ya ahora a él le toca actuar sobre lo que le corresponde, el tiempo que le corresponde actuar. Todo eso, todo eso influyó en que Israel vuelva a la tierra prometida. O sea, con qué seguridad podían volver. Y están volviendo no para otra vez ser cautivos por Babilonia o el Imperio Medo-Persa, sino para ya desenvolverse como un país, como un imperio. Ese es el mensaje. Pero este material es interesante cuando pregunta por qué el cautiverio fue 70 años, ni más ni menos. Aquí está la respuesta. Se trataba del castigo de Israel, ¿ves? Eso fue por corrección, por castigo, por el quebrantamiento deliberado de los mandamientos divinos consignados en Levíticos 25, 3 al 15, etcétera. El cautiverio de Judá fue en gran parte fruto de la desobediencia de los judíos a las palabras del Señor antes consignadas. Vemos en el pasaje de Levítico que Dios determinó la observancia de un año sabático, el de descanso. Ya no es un día, ¿no? Sino es un año. Cuando la tierra debería descansar. Entonces, 6 años cultivaban y el séptimo descansaba esa tierra. Pero es que entonces en ese año no comían, sino que había otros terrenos que podían cultivar para que descanse la tierra. Así estaba ordenado, ¿eh? Durante los casi 500 años que van desde la monarquía de Israel hasta su cautiverio, ellos no cumplieron el mandamiento del Señor, porque cada uno estaba pues en el afán de desarrollo, mayor ejército, mayor producción económica, de conquista de otros países, eh, es- acuerdos, alianzas con otros países, entonces no hacían descansar, dice, a su tierra. ¿Ves? Resultado, Dios mismo hizo que reposara la tierra, manteniendo a sus malos inquilinos fuera durante 70 años. Y 70 años es el total de años sabáticos transcurrido en el espacio de 490 años. Es un material interesante, ¿eh? Porque estamos viendo lo que es Israel. Pues. Israel tiene, tiene promesas espirituales, es su pueblo, este, luz a las naciones, todo eso, pero mayormente tiene promesas materiales. Pero esas promesas materiales están sujetos a la obediencia que ellos deberían mostrar. Entonces, cuando no obedecían, ya venía pues, el juicio de Dios. Por eso pues, sufrían pues, todas estas deportaciones. ¿Ves?
Dios sabe enfrentarse a las personas y a las naciones que quebrantan sus leyes, inclusive las leyes civiles, como esta que acabamos de mencionar, ¿no? Bueno, lo que los gobiernos también elaboraron sus leyes también han tenido que usar los aportes, ¿no? de la ley divina para, para Israel. Entonces, con eso, eh, ¿qué han propuesto? Cuál es su objetivo? Moderar la conducta humana. Es necesario forma de gobierno de los países, así. Y entonces de ahí ya presenta el contenido de las 70 semanas, ¿no? A ver, antes de esto, aquí vamos a hacer ya los detalles, pero vamos a ver el cuadro. Algunos habrán encontrado, algunos ya me habían mandado su trabajo, su trabajo y la ilustración de las 70 semanas. Ahí lo vamos a ver panorámicamente. Esto es muy útil. No sé quién lo ha elaborado, pero lo ha hecho eh, bien práctico, ¿no? ¿Está bien o mucho? Ya. Entonces, a ver, lean eh, Daniel 9 25 al 27. Y aquí está Amén, pastor. Amén, hermana. Siga. Ve- 25 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ujú. Gracias. Pues ahí tienen los tres versículos, está este esquema. Comienza con la orden para restaurar el templo. Y lo han puesto aquí, ya nos han ayudado con la cronología. 5 de marzo, 445 a.C. Fue el decreto de Artajerjes. Eso para restaurar. Desde ese tiempo habla de 7 semanas, pero estas son semanas de años. Por eso entonces, ahí lo ponen los 49 años, aquí habría. Y de ahí entonces hay otra expresión que habla de 62 semanas. Y dice, habrá 7 semanas, coma, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, aquí nos habla de todo lo que ha pasado el pueblo de Israel, ¿no? Para sobrevivir. Pero él llega, dice, hasta el día en que aparece el Mesías príncipes y se quita la vida del Mesías, que hablan aquí 31 de marzo del 30 después de Cristo, en la entrada triunfal, es lo que dice, ¿no? Porque eso fue el domingo, domingo la entrada triunfal y después ya esa semana de pasión y Jesucristo ya resucitó el próximo
domingo. Entonces aquí lo ponen la fecha 30 después de Cristo. Es ahí cuando el, los que estudian esta escatología dicen, se abre un paréntesis. Aquí comienza un paréntesis. Y en ese paréntesis, entonces, es la era de la iglesia. Lo que nosotros decimos, el tiempo de la gracia, ese paréntesis. Y ya en ese, ya está desarrollándose la iglesia, pero dice, la ciudad y los templos fueron destruidos. Ya estamos hablando aquí, agosto del año 70. Esto es cuando Roma destruyó el templo. Y se cumplió ahí que dicen, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. No fue un temblor que que destruyó el templo, sino fue Roma, al que saquearon las cosas las cosas que había en el templo que eran de buenos materiales, por ejemplo, era el oro, la plata, el bronce. Y entonces, en ese afán de saquear, destruyeron, malograron las paredes. Eso por ahí dice, ¿no? El templo fue destruido. Ya estamos hablando en el tiempo de gracia. Pero ¿y cuándo se va a cerrar ese paréntesis? Aquí imaginemos un paréntesis. Cuando viene Jesucristo a arrebatar. Esto es el arrebatamiento, el rapto. Entonces dice, una semana. Habrá una semana que son 7 años. eh, confirmará el, ¿cómo dice acá? Confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a ser? Este es el anticristo, pues. Cuando se cierra este paréntesis, entonces ahora comienza el trato de Dios por encima de todo lo que está haciendo el anticristo, el engaño y todo eso, pero el trato de Dios es con Israel, aquí en la gran tribulación. Eh, y entonces, el, y en escatología lo que se ve es que en este primer tiempo, 3 años y medio, ojo que es 7 años, ese es el tiempo completo. No podemos fraccionar, decir solamente la última parte es gran tribulación, sino también la primera parte. Porque en estos 3 años y medio el sufrimiento no será los juicios de Dios, pues tan terribles para esta humanidad, sino aquí va a ser el engaño, la actuación del anticristo, pues. Como él va a ser el presidente mundial y vamos a decir, va a engañar al, a la religión en general, a los judíos también se dice, y a los evangélicos que se quedaron, pues. Entonces, el sufrimiento va a ser el engaño. Y ahí salvarse también va a ser cuestión de vida y muerte. ¿Por qué? Porque el que quiere seguir a Cristo no se va a dejar marcar la señal de la bestia. Y entonces este hombre no va a poder hacer un movimiento económico, no va a comprar, no va a poder comprar, vender, ¿no? Todas las actividades que son necesarias para vivir en esta tierra. Esto prácticamente es una persecución. Van a vivir de gracia. Por la misericordia de Dios van a vivir los que vivan, ¿no? Unos meses, pero prácticamente van a morir. Aquí ya no es la gracia generosa de Dios, sino se salva. Y, y ojo que se salvan mayormente judíos, escasamente gentiles.
hasta que llegue el tiempo de la abominación desoladora, no dice aquí, pero aquí dice, se rompe el pacto, cesa el culto judío. Que significa que el anticristo va a ofender, va a hacer una ofensa a Dios entrando al templo y contaminándole el templo. Para los judíos, su templo es de uso exclusivo para ellos y todas las ceremonias, todo lo que hace ahí está bien reglamentado en la ley. En cambio, el anticristo va a ser una ofensa grande y por eso dice, cesa el culto judío. Se rompe ese pacto y entonces aquí la segunda parte, ¿cuál va a ser el sufrimiento? Ya los juicios de Dios. Y los cristianos, los que deciden seguir a Cristo, también les va a costar la vida seguir a Cristo. Por eso, esto no es la gran gracia. La gracia está aquí en la era de la iglesia. Es un momento que las puertas del cielo están abiertas. La facilidad de escuchar el Evangelio, cambiar su estilo de vida, está, pero aquí en la gran tribulación ser cristiano le va a costar la vida, tanto en la primera como en la segunda parte, ¿no? Entonces, todo lo que mm, describe Apocalipsis, ¿no? Desde el 6 capítulo 6 hasta el 19, eh, mayormente esos juicios son aquí en los 3 años y medio. eh. Y termina eh, con una guerra donde apresan a la Trinidad diabólica, pues. El diablo va a ser tomado preso y enviado, dicen, prisiones, pero no al lago de fuego. En cambio, el falso profeta y el anticristo sí serán lanzados al lago de fuego. De ahí ya no van a salir. Ellos no merecen juicio, no pasan juicio, no, como los seres, los pecadores, ¿no? Sino son lanzados. Ya su destino, su juicio ya está determinado por el Señor. Y ahorita Satanás también, este, pero aquí va a ser preso, va a ser apresado, dice. Apocalipsis habla también en forma figurada, dice, con gran cadenas y todo eso, pero la cosa es que Satanás no va a poder operar durante el milenio, estar atado nomás. Al final del milenio es ya donde sí van a ser lanzados al lago de fuego. Va a ser lanzado el Satanás, el personaje. ¿Ves? Entonces, cuando se termine estos 7 años, Jesucristo viene a reinar. Aquí es con poder y gloria, todo ojo lo verá, establece un reino terrenal aquí, con los seres humanos que han sobrevivido aquí de todos estos juicios, han sobrevivido. Entonces con ellos va a comenzar y se va a multiplicar la raza humana ya en el milenio. Entonces esta profecía de las 70 semanas está dando hasta aquí lo que está hablando el Mesías. ¿Y cómo le dice al anticristo? Dice, desolador. Ahí vas a ver otro nombre con que es. Los nombres nomás ya del anticristo es ya propicio para una lección. Se le habla anticristo, desolador, hombre de pecado, es la bestia en este Apocalipsis, es sus nombres. Sus nombres están describiendo lo que él es. Entonces, esto es lo que el cuadro eh, nos va a ayudar, ¿no? Y aquí hay algún problemita que han encontrado en esto de 49 y 434 años. 32 debe ser.
No, acá 62, ya. No, es años, sí, los años. 62 más 7 es 69. Acá tiene que dar 69 porque esta es la 70, la número 70. ¿Ves? Ya por semana, sí, 62 y más 7, 69. Y algunos han hecho un estudio, dice que si lo contamos con los años que nosotros, no, los meses que nosotros tenemos, hay meses de 31 y de 30, y el famoso febrero de 28. Entonces, sobraría días para estos 67 semanas. Entonces, aquí la explicación que hace es que el año judío tiene 360 días, no es como nosotros que tenemos 65, 365, a veces el año bisiesto, también todo eso, sino este número es con contado con los años, no, los días que tiene el año judío. Tiene diferente su calendario también. Nosotros comenzamos en enero, ellos comienzan en abril. Eh, Adelante, hermano Pablo. Pastor, sí, bueno, pastor, sí, con respecto a la cronología, bueno, sí, todo es en base al calendario judío, pastor. Pastor, y con respecto al punto de los 3 años y medio, pastor, disculpe que sea muy preguntón. Pastor, con respecto a los 3 años y medio primeros, bueno, siempre creí, pastor, hasta ahora creí que los primeros 3 años y medio el anticristo se presentará con su imperio, con su gobierno de paz, de seguridad, engañará a toda la humanidad, bueno, especialmente a los judíos, pues, ¿no? Eh, pero, pastor, en los 3 primeros años y medio, ¿habrá persecución del anticristo? No es que el anticristo, acabando los primeros 3 años y medio, por decir, se saca la máscara y comienza con la abominación desoladora. eh, eh, los judíos se rebelan porque ellos dicen que a un solo Dios adoramos y a un solo Dios servimos en nuestro altar, etcétera, etcétera. Y ahí comienza toda la persecución, pastor, a los judíos y también a los cristianos creyentes que se queden, bueno, a la humanidad. Pero escuché, pastor, que habrá persecución en los primeros 3 años y medio. No es solamente paz, seguridad, engaño, o sea, quisiera que... por favor. ¿Cómo se puede conjugar, vamos, si no la paz y seguridad? Entonces sería bonito, el ideal sería, ¿no? De las naciones. Tenemos un presidente mundial súper excelente y está manejando las cosas, ¿no? Sería, vamos a decir, bonito. Pero el asunto que estos estos 7 años son tiempos de gran tribulación. Entonces, la persecución ahí va a ser, no es con la misma violencia o, como llamamos, el mismo motivo que la segunda semana, sino que aquí la persecución va a ser por el lado económico. Así fue. Entonces, imagínate que para que puedas transitar libremente en cualquier lugar, entrar a un restaurante, entrar a un aeropuerto, no sé, subir a un bus, tienes que tener la marca de la bestia. Dicen, no podían comprar ni vender. Esa es la frase. Entonces, ¿qué, qué libertad, qué tranquilidad va a haber para los que no tienen la marca de la bestia, ¿no? Y Pastor, entonces, la marca, pastor, del 666 se ejecuta en los primeros 3 años y medio. sí, sí, va. Sí, ahí está entonces no va a poder desenvolverse y entonces van a morir. O también, como ahora están haciendo, pues, en los países
que no hay libertad de culto. Por ejemplo, el que denuncia a un evangélico que por ahí está reuniéndose o tiene Biblia, hasta usan a la familia. Un hijo que denuncia a su papá que tiene Biblia, tiene premio, pero el papá preso de por vida o muerte. Es otra forma de persecución, fe. En cambio, en el otro ya va a ser una persecución violenta porque se rompe el pacto con los judíos. Y esa es su intención, entonces, eliminar a los judíos. Entonces ya es otra forma, ¿no? Pero el dolor, el sufrimiento no va a ser tanto por la persecución, porque en fin, los que se convierten ahí, judíos y gentiles, se van al cielo, pero están seguros, se van al cielo. Sino lo que va a ser ahí el sufrimiento es ahora los juicios de Dios que se desatan contra esas personas. Ese es el dolor, fe. De modo que, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? Que el sol se va a volver más intenso en su calor, que lo va a quemar a las personas. Una quemadura de segundo, tercer grado, imagínate, que la piel se esté ahí ampollando, así sencillamente por exponerse al sol. Son juicios de Dios que se presentan, ¿no? Apocalipsis, cuando lees la población de la raza humana se menora considerablemente. Ahí no es que mueren cientos, 1000, 2000, sino, por decir, ¿no? La tercera parte de la raza humana. A ver, imaginemos, ahorita somos 8.000 millones. Que sean 9.000 millones. La tercera parte sería 3.000 millones de muertos en un día. Son los juicios de Dios que se va a desatar, lo que vas a sufrir, pues. Entonces, por eso algunos comentaristas dicen que la segunda parte, esa es la gran tribulación, dice. Esa es la gran tribulación, porque ahí pues va a haber mucha sangre derramada, mucho dolor para todos. Lo que está diciendo, Pastor, 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 lo que está diciendo da para reflexionar, pastor, en la importancia del evangelismo, pastor. Hay Naturalmente, una gran responsabilidad de evangelizar, bueno, claro. y no avergonzarse. Ya, hermano Manuel, sí, pastor, se ve que el número 666 es el número de la bestia, ¿no? Es referente al el libro de Apocalipsis, nos habla el capítulo 3, el 18. Bueno, ¿no? ¿Ese para qué fecha está hecho? ¿Para estas épocas o la época que pasó? Porque como también, ¿no? Se asocian con este número para el emperador Nerón, la antigüedad. Ahora, si queremos saber ¿cómo se llama? Ese número, el 666, ¿se refería a la época del Imperio Romano o para esta época que viene? eh, no, es que también así han tratado de identificarlo al varios personajes, ¿no? Por ejemplo, al Papa le han puesto porque tiene ahí unos números en su, ¿cómo se llama ese? Ahí tiene los números, le han sacado 666. Y otros personajes crueles de la historia también le han puesto. Pero lo que va a funcionar es en todo. Esa marca va a funcionar en la primera en media semana como en la segunda media semana. O sea, esa marca va a funcionar. Es que las condiciones se favorecen, pues. Es como decir, mira, desaparecen millones de personas en el
en el planeta Tierra. Y entonces, bien fácil es que los países están de acuerdo. Ahora necesitamos un censo nacional para saber cuántos somos. Rapidito nomás. Y ahí establece entonces, para poder identificarnos ya con esta tecnología que están viendo, la marca. Pero como ya esto saben algunos, los judíos también te van a ser informados, ya van a saber, el mensaje de salvación va a decir, el que tiene la marca de la bestia se va al infierno, al lado de fuego. El que no tiene puede todavía salvarse. Eso va a ser. No se dejen marcar, ese será el mensaje del Evangelio. Entonces, por eso va a haber gente que se resisten a esa marca, pero va a funcionar en toda la gran tribulación. Algunos podrán sentirse quizás, como decir, más protegidos, favorecidos por tener la marca de la bestia, pero el caso es que el que tiene la marca de la bestia ya está su destino al infierno, al lago de fuego. Mm, Bueno, eso es lo que vamos viendo, ¿no? Son las 9. Y esto resume bastante todo lo que es el tiempo de las 70 semanas, ¿no? Entonces, note las referencias. Lo de anterior, las 69 semanas, ya ha pasado hasta el tiempo de la iglesia en que y la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Esto es historia, en historia de la iglesia vas a encontrar, pero lo que queda ahora es una semana de 7 años. Con es necesario considerar esto, ¿no? Cuando tienes que estudiar escatología, hay que respetar esta profecía, que él me está diciendo que son dos importantes profecías, está en Daniel, el de la estatua y esta que es de las 70 semanas, ¿no? Así es. Sí, pastor, porque le estaba viendo, ¿no? Porque en tiempos del Imperio Romano, las persecuciones que sufrían, ¿no? Los primeros cristianos también se relacionan con eso, ¿no? Por eso la pregunta decía, ¿es para ese tiempo o para ese tiempo que viene? No, para el tiempo que viene. Ya, gracias, pastor. Mm, eh, Pastor, la última, pastor, por ahora. Pastor, número, pastor, del 666, pastor. En una oportunidad escuché un comentario muy interesante, pastor, y estaba pensando, pastor, ¿y por qué el 666? ¿Por qué? ¿Por qué decía? Hasta que escuché aquel comentario y aquel siervo dijo que el número 6 tiene relación con el día de la creación del ser humano. O sea, lo trasladó a Génesis. Como el ser humano, Adán fue creado al sexto día y como que tiene relación, humanamente hablando. ¿Qué sustento, pastor bíblico? Bueno, y también, ¿qué dijo, sí, pastor? sigue, sigue. Dice, superhombre, 666, un superhombre. Bueno, fui a Génesis, pastor, y dije, interesante. Bueno, ¿qué opina usted, pastor? Ujú. Es en numerito, pues, me dice ahí, ¿no? Que el que le entiendo dice, ¿no? 666, pero tiene bastantes interpretaciones. Como dice también en estudios de hermenéutica, también se estudia los números, ¿no? El número 6 representa al hombre, al ser humano. 7, en cambio, perfección, Dios, ¿no? Así, tiene también esas inclinaciones, pero el caso es que ese es un número, se asignado a él, ¿no? Y posiblemente eso es lo que esté en el sello, en lo que le van a poner a las personas, ¿no? El nombre del anticristo es de 666. Eh, eh,
Entonces puede tener varios significados, ¿no? Pero lo que yo dije en la clase anterior, el anticristo va a tener poder, naturaleza diabólica, no solo influencia, poder, no es que un ser humano poseído por el diablo, eso es diferente, sino que va a ser este va a tener naturaleza diabólica y naturaleza humana. ¿Por qué? Porque lo hacen parte de la Trinidad diabólica. O sea, sus actuaciones en el Apocalipsis es parte de la Trinidad diabólica, como el Satanás, como el falso profeta, y ahí está el anticristo. Si fuera un ser humano poseído, actuaría como un brujo, vamos a decir, ¿no? Que ha hecho pacto con el diablo. Así, hay seres humanos sí que se han dejado absorber por todo este imperio de la maldad, ¿no? Del diablo. Pero es otra cosa. Otra cosa es que este personaje va a tener naturaleza diabólica. Cuando ya buscan más material sobre el anticristo, que algo dice acá en Apocalipsis, pero también en otras partes, no, Daniel y Apocalipsis habla, este, que va a ser astuto, conocedor de muchas ciencias, todo eso, pero va a ser, como decir, como un ser humano que no tiene, s- un personaje que no tiene sentimientos humanos. O sea, no hay pizca de bondad, misericordia, no. Todo lo que va a actuar es con el propósito de hacer maldad, crueldad, porque no hay eso. O sea que, por ejemplo, el diablo no puede hacer cosas buenas por su naturaleza. Nosotros hacemos cosas malas porque la naturaleza pecaminosa nos tienta, nos habla, pero tenemos espíritu humano, el Espíritu Santo está en nosotros, que es diferente. Nosotros tenemos naturaleza humana, pero el diablo no va a tener como si 100% naturaleza humana, sino, digo, el anticristo va a tener naturaleza diabólica, satánica. Entonces, de ahí su actuación es lo que se va a demostrar eso, ¿no? Bueno, eso es lo que he podido ver, hermanos. Naturaleza diabólica, pastor, el anticristo, o sea, totalmente naturaleza diabólica, o sea, Sí, pastor, entonces entiendo que no va a ser humano, pastor, no va a ser una persona común y corriente. ser como Cristo tomó la forma humana, tendrá sencillamente una forma humana con el fin de relacionarse con la gente, pero lo que esencialmente es naturaleza diabólica. Entonces, lo que le va a estar gobernando a la tierra durante esos 7 años va a ser el imperio maligno. No estará ahí el diablo en el trono, no estará el falso profeta en el trono. El presidente, él está, él es lo que presenta, pero las cosas que va a hacer, las cosas que va a hacer. Entonces, si ahora nomás la maldad está desenfrenándose, imagínate cuando ya no hay malla, no hay contención para la maldad, porque el mismo gobierno está promoviendo cosas malas. ¿Cómo será el clima moral de, eh, de la gran tribulación? ¿Eh? Eso es ¿cómo se llama? Lo terrible que se puede pensar, ¿no? Bueno, hermanos, a mí me afectó la celebración del Día del Pastor. Como celebramos el domingo, me ha hecho daño el alimento, creo que me han dado mucho. He estado en el hospital en la mañana de emergencia, tuve que ir. Ahorita estoy con tratamiento, gracias al Señor. Pero hay fuerza, hermano. Nos queda una clase. Pastor, usted de repente celebró el Día del Papa, por eso le ha afectado.
Ah, por eso, pues. Claro. Pastor, usted dice que nos falta una clase. ¿Quiere decir que la otra semana vamos a continuar? Sí, sí. Ah, ya. Chévere. Este, ¿Habrá examen, pastor, para estudiar o así no va? no, él tiene sus tareas. Sus tareas es lo que tienen que ponerse al día. Algunos me han pedido hoy día permiso. Ya. Pablo Gracias. Cotarma. Pastor, no va a haber examen. No. Ya, perfecto, pastor, gracias. Rioger Chávez. Presente, pastor. Gracias. Manuel López. Mi hermana, Presente, pastor, mi presente, hermana. presente. Ana Pilar Reynosa, ella me pidió este permiso. Wilder Rodríguez. Wilder, gente, que me escriba. Elena, hermana Elena Verónica, Presente, pastor. gracias. Rosana Pariona, Presente, pastor. gracias. Y le llamé al hermano John Rogers. Muy bien, gracias hermanos. Damos gracias al Señor, oramos. Padre bendito, muchas gracias Señor por todo lo que nos ha ayudado, bendecido hasta aquí, Señor. Y gracias, Padre, porque hemos tenido la oportunidad de conocer tu palabra y tener esta experiencia de salvación en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Estamos confiados y seguros, Señor bendito, que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad, Padre, porque es el ministerio de enseñanza, Señor, el ministerio de corrección también, Señor, que aplica a nuestra vida. Padre, la gloria, muchas gracias. Oramos, Padre, que bendigas y prosperes tu palabra, Señor, en nuestra congregación local y también en nuestra patria. Que ahí donde se predica, se enseña tu palabra, Señor, esos instrumentos sean respaldados por tu Espíritu de verdad. Te lo suplicamos, Señor. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches. Gracias, Bendiciones. pastor. Que se recupere. Dios le Gracias. bendiga. Bendiciones, pastor. Hasta la Gra- próxima semana. Gracias. Hasta el Pajarin próximo. Kama, Guaratuta Kama. Amén. 90. Amén.